Recording. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase que nos corresponde para el día de hoy. Lápiz. Bien, decíamos entonces que la clase que corresponde al día de hoy vamos a ver el tema de patología del piso pélvico. Vamos a comenzar dando algo de la anatomía, más básico, lo que tienen que saber. Uno, vamos a hablar del diafragma pélvico. ¿Te acuerdas que tenemos que conocer el diafragma pélvico, el diafragma urogenital y los músculos que corresponden a al compartimento superficial del perineo, superficial y profundo del perineo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los músculos que corresponden al diafragma pélvico, tenemos dos músculos. Los tenemos acá, los músculos elevadores del ano, ¿no? Y el músculo isquiococcigio o coccigio simplemente, ¿no? Haciendo la salvedad que también tenemos los iliococcigios y isquiococcigios, ¿no? Entonces, el iliococigio, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es parte de los músculos elevadores del ano, conjuntamente con el pubococcigio. Acá lo tenemos, ¿no? Miren, esto de acá corresponde al músculo elevador del ano. El elevador del ano comprende estas tres fibras. Esta fibra de aquí, que vendría a ser el pubo, ¿no? Pubo rectal, está acá, ¿no? El pubo coccigio, ¿por qué? Porque mira hasta dónde se va, ¿no? Hasta el coxis, está por acá. Y por último, el iliococcigio. ¿Por qué ilio? Porque este es el ilion. ¿Y va hacia dónde? Hacia el coxis. Estos tres músculos son los que comprenden el músculo elevador del ano. Este músculo que está acá aparte,
Este vendría a ser el que le decía el isquiococcigio, ¿no? Entonces, el diafragma pélvico está conformado por estos dos músculos. El músculo elevador del ano y el músculo isquiococcigio o simplemente llamado coccigio. Bien, entonces, vamos a ver qué músculo pubo-rectal, ¿no? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su función? Atrae, ¿no? La unión ano-rectal, o sea, esta zona de aquí, hacia el pubis. ¿Y qué es lo que hace esta unión hacia ano-rectal o este acercamiento? Vendría a ser a mantener, su función es mantener el ángulo ano-rectal. Y eso es una parte de lo que es el complejo esfintérico anal. ¿Qué significa? Nos ayuda a mantener la continencia fecal. ¿Ok? El músculo pubococcigio, que decíamos, el otro, entonces estaba compuesto por el pubo vaginal, el pubo perineal y el pubo anal. ¿Por qué? Porque sus fibras van de un lado hacia el otro, envolviendo justamente vagina, envolviendo la zona perineal, envolviendo la zona del ano, ¿no? Como esto es una mitad, entonces se supone que se va a unir con la mitad del otro lado, ¿no? De esta forma. ¿Ok? ¿Ok? Y el músculo iliococcigio, entonces el ilio, coxis, ¿no? Es la parte más posterior del elevador del ano, y también su función, ¿no? Tiene función de sostén, ¿para qué? Para formar igual el rafiano coccigio. Entonces, no olvidar, músculo elevador del ano compuesto por el pubo rectal, por el pubo coccigio y por el músculo iliococcigio. Bien, el diafragma pélvico está formado por el músculo elevador del ano, que son los músculos que acabamos de mencionar, más el músculo coccigio o isquiococcigio. Esta es la misma imagen, simplemente que es una vista superior, ¿no? Tenemos acá más fácil, acá podemos ver el coxis, ¿no? Acá tenemos el pubis, ¿no? Y vemos nuestros músculos, tenemos, no nos olvidemos, el pubo rectal, ¿no? El pubo coccigio, que va acá, ok, y nuestro iliococcigio, que va acá. Estos tres que formaban, esto es músculo elevador del ano. Más, no lo olviden, el isquiococcigio o simplemente coccigio, que es este de acá. Y todo esto comprende el diafragma pélvico, ¿no? Ya saben que la pelvis al final es como una estructura, como un embudo, y la función de este diafragma pélvico es justamente sostener todos los órganos que se encuentran justamente dentro de este embudo de la pelvis. Esa es la función del diafragma pélvico. Así como tenemos un diafragma pélvico, un diafragma urogenital. El diafragma urogenital está formado por dos músculos. Uno es este de acá, que es el músculo transverso profundo del periné, y otro que es este de acá, que es el esfínter estriado de la uretra. ¿Cuál es la función de este diafragma urogenital? La continencia. Entonces, no olviden, ¿qué es lo que tenemos que recordar? ¿Quiénes lo componen? Está compuesto por el transverso profundo del periné, esfínter estriado de la uretra. No confundir este transverso, así como tenemos un transverso profundo, también tenemos un transverso superficial. Pero este transverso superficial es parte de los músculos del compartimiento superficial del periné, ¿no? Vamos a continuación. ¿Cuál es el compartimiento superficial del periné? ¿O quiénes lo comprenden? Estos dos músculos. El transverso superficial del periné, que es este de acá, ¿no? Y el músculo bulbo cavernoso, que es este de acá, ¿no? Normalmente cuando te preguntan cuáles son los músculos que son incididos, que son seccionados cuando se hace la episiotomía, normalmente son, ¿cómo se hace la episiotomía? Así, ¿no? Son estos dos, bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné, ¿no? Son los músculos que están incididos, que son seccionados cuando se hace ¿qué cosa? La episiotomía. Episiotomía. Tomía porque es una incisión. Diferente episiorrafia, ¿no? Porque saben que episiorrafia vendría a ser la rafia, el cierre, el afrontamiento con sutura justamente de la zona donde se hizo la episiotomía, ¿no? Ya saben que la episiotomía normalmente es medio lateral derecha, es la más común, pero también puede hacerse una episiotomía mediana, o incluso una episiotomía mediana, medio lateral izquierda también, ¿no? Lo más común es que hagamos la derecha porque la mayoría somos diestros, lo hacemos de esta forma, ¿no? Una izquierda podría ser de repente una persona que sea zurda.
Bien. Dentro de continuando con lo que es anatomía funcional de pelvis, lo que tenemos que recordar, no lo olviden, son los niveles de Lanzi. Son 3 niveles, ¿no? Este vendría a ser la visión, digamos, en 3 dimensiones de lo que sería, y este es un corte sagital, ¿no? Acuérdense que tenemos 3 divisiones, o 3 niveles, ¿no? Que vendría a ser suspensión, unión y fusión, ¿ok? El nivel 1, o el nivel de suspensión, es el que se encuentra a nivel de ¿qué? A nivel del cervix. Entonces, si es a nivel del cervix que contiene, va a contener, ¿no?, el parametrio y paracolpos, ¿no? Este es el cervix, nivel 1, ¿ok? El nivel 2 es el nivel de unión, y ¿qué cosa va a comprender? Va a comprender el arco tendíneo de la fascia pélvica. ¿Qué hace este arco tendíneo de la fascia pélvica? Mantiene el sostén ¿de quién? De la vagina, ¿ok? Y el tercer nivel, que es el nivel de fusión, vendría a ser nuestro cuerpo perineal, ¿ok? ¿Qué cosa va a sostener? Va a sostener la parte inferior de la vagina, ¿no? Y el cuerpo perineal. Veamos lo mismo, ¿no? Nivel 1, suspensión. ¿Qué tenemos en el nivel de suspensión? El cervix, ¿no? Y el parametrio y paracolpos, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser el parametrio? Vendría a ser nuestro ligamento cardinal o ligamento de McEnroth, ¿no? Y el paracolpo vendría a ser el tejido conjuntivo, que también va a sostener la parte superior de la vagina, ¿ok? Este es nivel 1 o nivel de suspensión. En nivel 2 o nivel de unión, como le decíamos, vendría a ser el arco tendíneo de la fascia pélvica. ¿Y cuál es la particularidad? Que tenemos el arco tendíneo de la fascia pélvica y tenemos en la parte anterior y tenemos en la parte posterior. Y esto le va a dar a la vagina esta forma. La vagina no es propiamente un tubo circular, sino tiene, como se dan cuenta, una forma de H. Esta es la forma real de la vagina. Y sabemos que la vagina bueno, es el órgano de la cópula y es virtual. ¿Por qué? Porque la pared anterior sobre la posterior está afrontada una sobre la otra y se hace real cuando se introduce algo dentro de la vagina, ¿no? Por ejemplo, al introducir los dedos al momento de examinar, o al momento de introducción del pene en la cópula, ¿no? Y el tercer nivel de Lanzi vendría a ser nuestro nivel de fusión, como le decíamos, y el nivel de fusión va a comprender toda la parte inferior de lo que vendría a ser el cuerpo perineal. ¿Ok? Toda la parte anterior del cuerpo perineal, abajo. Membrana perineal, músculo elevador del ano. Estos niveles de función explican cómo son los niveles de suspensión, cómo está suspendido el cervix, cómo está suspendida la vagina, cómo está suspendida la parte del tercio inferior de vagina y la zona perineal. Nido cervical. Cuando hablamos de nido cervical, estamos hablando, ya nos olvidado, ustedes lo saben, del nivel 1 o nivel de suspensión. Entonces, este nido cervical, es este de acá, son las estructuras que van a envolver al cervix haciendo la manera de un anillo. Si este es nuestro cervix, ¿cuáles son estas estructuras? Tenemos el ligamento cardinal, que va aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos los ligamentos uterosacros, que van aquí, el ligamento uterosacro. Y vamos a ver que tenemos todo este tejido, o sea, todo lo que se ve acá en blanco, acá no está vacío. Todo esto está embebido en fascia, ¿no? La fascia endopélvica. Esa fascia endopélvica, por aquí es donde pasan las vísceras, por aquí es donde están están suspendidos los paquetes vasculonerviosos, ¿no? Entonces, todo esto comprende, y se dan cuenta, este es el cervix, y por acá están los arcos tendinos, ¿no? El arco tendino y la fascia pélvica anterior y el arco tendino y la fascia pélvica posterior, que vendrá así. Entonces, bajando el cervix, ya saben que le va a dar a la vagina esta forma, así, ¿no? La forma de H en vagina. Bien, vamos con el primer caso, el primer casito, ¿no? Paciente de 34 años que acude a consulta por referir sensación de cuerpo extraño vaginal y pesantez, ¿no? Ahí está la imagen de cómo llega la paciente a la consulta. No tiene síntomas urinarios, ¿no? En la exploración física genital se observa un descenso de la pared vaginal anterior, bien claro, ¿no? La cual supera el plano del himen. ¿Bien? ¿Cuál es el grado de descenso de la pared anterior según la clasificación de Baden-Walker? ¿No?
Esto lo vimos en su momento en la teoría de medicina de la mujer cuando vimos prolaxo, ¿no? Habíamos hablado que de acuerdo a Baden, ¿no? Teníamos un grado 0, que es cuando todos los órganos están en su ubicación normal, y de ahí tenemos los grados de prolaxo, 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a que si la parte más distal del prolaxo llega hasta la mitad de la vagina, llega hasta el introito vaginal, supera el introito o es la eversión completa o total del órgano, ¿no? Entonces, en este caso es pared anterior de la vagina, y si se dan cuenta, está por fuera, sobrepasa el introito vaginal, ¿ok? Pero no es una eversión total, porque para que haya una eversión total de la pared vaginal anterior, tiene que también evertirse, ¿no? La zona apical, o sea, la zona del cuello. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un prolaxo genital total, un prolaxo uterino total, se vierte el útero hacia afuera y vierte tanto la pared vaginal anterior como la pared vaginal posterior. Es un grado 4. En este caso es un grado 3 porque solamente está vertido la pared vaginal anterior y esta ha superado nuestro punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia en la clasificación de Baden-Walker? No se olviden, es el introito vaginal, a diferencia de POPQ. POPQ, ¿cuál vendría a ser? El himen, ¿verdad? Por ende, este es un citocele de tercer grado. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en esta paciente? Ok, esta paciente pues tiene el prolaxo anterior, se supone que la pared vaginal posterior está normal, se supone que probablemente hasta incluso el útero esté en su posición, no haya descendido. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Entonces, ¿ustedes creen que con un ejercicio de Kegel sería suficiente? Obviamente que no, ¿no? Una perineorrafia, tampoco, pues no, si el perineo es la zona de acá. No tiene nada que ver con la zona de la pared vaginal anterior, ¿no? Fijación al ligamento sacroespinoso, tampoco, porque la fijación al ligamento sacroespinoso se hace ¿para qué? Se hace para el prolaxo de cúpula vaginal. Entonces, en este caso, la respuesta es la reparación sitio específica de la fascia. Ahora, si no tuvieran esta respuesta y tuvieran, por ejemplo, colporrafía, ok, colporrafía anterior, si fuera el caso, o una colpopexia anterior también. Pero en este caso, habiendo la palabra adecuada, o en todo caso el tratamiento adecuado, porque actualmente como se denomina, es una reparación sitio específico de la fascia. ¿Qué fascia es la que está alterada? La fascia anterior, ¿no? La fascia vésico-vaginal. ¿Cuál es la estructura o ligamentos lesionados en este defecto central de la pared vaginal? Entonces, si es la zona central de la pared vaginal anterior, ¿no? Si nosotros vemos acá, digamos, imaginemos que este es el cervix, se supone que nuestra vejiga está por acá arriba, ¿verdad? Por acá arriba está la vejiga, si nosotros hacemos la disección. Y lo que está alterado es justamente esta zona de acá. Bien, entonces, ¿esto será pues el arco tendinoso elevador del ano? Obviamente que no, porque el arco tendinoso es el que está por acá al costado, en donde se venían a insertar todos, ¿no? Sería fascia endopélvica, podría ser, pero digamos, si nosotros tenemos algo más específico, tenemos que marcar lo específico, ¿no? Entonces, ¿podría ser la fascia púbocervical? Sí, en este caso es la fascia púbocervical la que está lesionada, ¿no? Es la fascia que va desde el pubis hasta el cervix, ¿no? ¿Y por dónde va? Justamente por la pared vaginal posterior. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros podemos encontrar cuando hay un problema como estos? Encontramos que hay una lesión en la fascia. Puede haber, por ejemplo, una lesión central de la fascia, ¿no? Si tenemos una lesión central, una solución de continuidad en la fascia, ¿qué pasa con la fascia? La fascia se retrae hacia los lados, hacia el hueso. Y por acá es donde se prolapsa, en este caso, el órgano, que en este caso ha sido la vejiga. Pero no es lo único. Por acá nosotros tenemos a ambos lados, tenemos la rama isquiopúbica, ¿no? La rama isquiopúbica izquierda a este lado y la derecha a este lado. Entonces, esta fascia se inserta justamente en esta rama isquiopúbica. ¿Por qué se llama rama isquiopúbica? Porque va de dónde? Del pubis al isquion. Por acá están los agujeros obturadores, ¿no? Si ustedes recuerdan la anatomía. Entonces,
también puede haber una solución de continuidad a este nivel de acá. Se separa, pues, ¿no? Se separa de la fascia. Perdón, de la raíz que pública, la fascia se separa. Entonces, ¿qué pasa con esta fascia? Se retrae hacia el lado contrario. Y por esta zona de aquí, se prolapsa. Doctor, ¿y cómo podemos saber sin necesidad de disecar la fascia o cómo podemos pensar dónde ha sido una lesión? Sencillo, ¿no? Si nosotros tenemos una lesión como esta, se dan cuenta de que está obstruida lo que vendría a ser la pared vaginal anterior, que probablemente sea vejiga, y está completamente liso. Si está completamente liso, es porque la lesión es central. Cuando la lesión es lateral, en esta zona de acá, esta zona de la pared de la vagina se ve así, arrugada. O sea, con los pliegues vaginales normales. Cuando encontramos un prolapso y este está así, arrugado, con pliegues vaginales normales, la lesión es a nivel lateral. O sea, ahí ha habido una desinserción de la fascia, ¿de dónde? De la raíz isquiopúbica. Porque, igual, ¿no? Cuando el prolapso es totalmente liso, la solución de continuidad es acá, al centro. ¿Ok? Es una manera de poder determinar antes de operar, porque una vez que tú disecas, obviamente que vas a encontrar la fascia ahí lesionada, ¿no? Caso clínico 2, es una paciente de 35 años, acude a consulta por tumoración vaginal que aumenta con la maniobra de Valsalva, o sea, el pujo. Antecedentes patológicos negativos, antecedentes ginecostétricos, una gesta 2 para 2. 12 gestaciones, 2 partos. El último fue hace 12 meses, ¿no? La exploración genital revela un descenso de la pared vaginal anterior hasta el nivel del introito durante la maniobra de Valsalva. La exploración se muestra como una figura, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ven la figura, ¿no? Todo esto de acá es la pared vaginal anterior, ¿no? Que está llegando hacia dónde? Justamente hacia el nivel del introito. Entonces, el nivel del introito, ¿qué grado es? Si ustedes recuerdan, es grado 2, según Baden. ¿Ok? Grado 1, no lo olviden, el prolapso llega hasta mitad de vagina. Grado 2, llega hasta introito vaginal. Grado 3, por fuera del introito. Y grado 4, eversión total. Entonces, en este caso, la paciente tiene una lesión de la pared vaginal anterior. ¿Qué tratamiento está indicado en este caso? Algo parecido al caso anterior, ¿no? Con un prolapso en grado 2, ¿haremos una conducta expectante? Yo creo que no, más aún si la paciente tiene sintomatología y ella refiere pues la molestia, ¿no? Vaginoplastía, no te dice nada. Reparación, ahora tenemos dos autorreparaciones. Reparación sitio específico de la fascia vésico-vaginal o reparación sitio específico de la fascia recto-vaginal. ¿Cuál creen que serán? ¿No? Si ustedes recuerdan la anatomía, esta es la vagina, aquí está el cervix, el útero, la vejiga está por delante, el recto está por detrás. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos entre la vejiga y la vagina, tenemos la fascia vésico-vaginal, y entre la vagina y el recto, tenemos la fascia recto-vaginal. Entonces, si estamos hablando de una lesión en pared vaginal anterior, ¿cuál es la que tendremos? ¿Cuál es la que está lesionada? La fascia vésico-vaginal, por ende, esta es la que tenemos que reparar. Fascia vésico-vaginal. Y de acuerdo con el grado de descenso, ¿cómo se catalogaría esta clasificación? Si llega a nivel... hasta el introito. A nivel de introito sería un citocele grado 2, creo que he puesto 3, creo que es grado 2. Es un citocele grado 2, ¿no? No lo olviden. A nivel de el introito es grado 2. No comentar. Listo. Ok. ¿Cuál es el mecanismo lesivo más probable de los tejidos de sostén? Entre los que tenemos acá. Porque si lo ven, prácticamente todos lo son. El daño obstétrico, las concentraciones hormonales, la disminución de la irrigación, la tos crónica. Pero de todos estos, ¿cuál sería el más importante? Considerando el antecedente de la paciente, ojo, ¿no?
considerando que ha tenido 2 gestaciones, 2 partos, sería el daño obstétrico, definitivamente. Ahora, recordar cuáles son los principales factores de riesgo para las lesiones o las distopias genitales, ¿no? Tenemos la lesión obstétrica, el parto per se, ¿no? La pregunta es, ¿la cesárea podría disminuir el riesgo? Realmente no. O sea, supongamos de 10 pacientes que fueran a parto vaginal comparadas con 10 que vayan a cesárea, solamente una de cada 10, ¿no? Le disminuiríamos el riesgo justamente de lesión del piso pélvico. Por ende, si alguna vez alguien le dice, no, pero que yo quiero operarme para evitar el prolapso, no es, o sea, realmente no es un medio, un factor protector, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso, de repente, si fuera una cesárea electiva, antes de trabajo de parto sí, ¿no? Pero igual, una paciente que va a trabajo de parto, por ejemplo, completa su trabajo de parto, pero al final queda un expulsivo prolongado y termina en cesárea, es muy probable que esa paciente igual posteriormente va a presentar una lesión del piso pélvico. ¿Por qué? Porque ha podido haber, ¿qué cosa? Denervación del nervio pudendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cabeza está mucho tiempo enclavada en la pelvis, haciendo presión sobre las partes blandas y probablemente produciendo lesión sobre el nervio pudendo. No olviden que quien inerva toda la parte de los genitales externos, ¿quién es? El nervio pudendo, ¿no? Lesiones obstétricas, como por ejemplo la episiotomía, ¿no? Pues acuérdense que la episiotomía no debe ser rutinaria. No rutinaria, ¿qué significa? No se le debe hacer a todas las pacientes, ¿ok? Debe ser más bien restrictiva. O sea, solamente debe hacerse a la paciente que lo necesita, ¿no? Otro factor importante vendría a ser la edad, ¿no? Aparte de la edad, podría ser pues la disminución del trofismo pues de los músculos del piso pélvico, ¿no? Pueden ser alguna alteración en la colágena, ¿ok? ¿Qué más? Otro factor de riesgo para alteraciones del piso pélvico o prolapsos tenemos la obesidad, el estreñimiento crónico, pacientes fumadoras crónicas, pacientes con EPOC, tosedoras crónicas, ¿no? ¿Qué más? Las tumoraciones intraabdominales, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen presión sobre la pelvis y eso genera aumento de la presión intrapélvica, ¿no? Por ende también es un factor de riesgo, ¿no? Vemos que los factores de riesgo prácticamente se encuentran desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos factores predisponentes, ¿no? Como decíamos, pues, la alteración de la colágena, la misma raza, problemas genéticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Un ejemplo, la enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿no? Tenemos, pues, la colágena tipo 3, también cuando hay predominio de colágeno tipo 3 frente a colágeno tipo 1, que debería ser lo normal, también la paciente tiene mayor predisposición a hacer prolapso, ¿no? ¿Cuáles son los factores iniciadores? El parto, daño nervioso, el que decíamos, ¿no? Daño nervioso como por ejemplo denervación del nervio pudendo en un parto, pues por lesión obstétrica. Daño muscular, por ejemplo, cuando, igual, por una lesión obstétrica, por desgarros, ¿no? O por las mismas episiotomías. Factores promotores, los que decíamos, ¿no? La obesidad, el estreñimiento, la ocupación, la menopausia por la disminución del trofismo, por el hipoestrogenismo. Y al final, ¿cuáles son los que descompensan? El envejecimiento, hipoestrogenismo, las enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, como lo verán, esto van prácticamente del nacimiento hasta la muerte. Ok, vamos a hacer un recuento. ¿Qué es lo que haremos en este caso de esta paciente? Por ejemplo, la paciente tiene su prolapso de la pared vaginal anterior. ¿Cuál es la cirugía propuesta? Es esta, ¿no? La reparación, sitio específico, ¿no? ¿De qué? De la fascia vesicovaginal. Entonces, nosotros, posterior a que se ha hecho la hidrodisección, ¿no? Que se puede hacer con solución fisiológica o con solución fisiológica con adrenalina, vamos a disecar. Hacemos una incisión sobre la mucosa vaginal, ¿no? Puede ser una incisión de esta forma mediana o también una incisión así, una incisión en un arco invertido. De las dos formas son adecuadas. Después que se hace, se tiene que disecar. Separar la mucosa de qué? De esto que está acá. Esto que está acá atrás es la fascia.
¿ok? Y que tenemos que ubicar la zona donde está la lesión de la fascia para poder suturarla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si ha habido una lesión central de la fascia, ¿qué ha pasado con la fascia? La fascia, como le decíamos, se retrae hacia el lado contrario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Encontrar la fascia y llevarla hacia la parte central para después que suturarla, afrontarla y cerrar el defecto, ¿no? Como lo vemos acá, cerrar el defecto. ¿Se podría hacer una exéresis de tejido redundante? Sí, no siempre se recomienda, hay que valorar en quién lo hacemos, porque si es una paciente muy joven es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros al final resecamos, hacemos exéresis del tejido, la vagina se va a achicar. Entonces se puede achicar la luz de la vagina, o bueno, eso principalmente la luz de la vagina, ¿no? Más que la profundidad, porque la profundidad se puede alterar cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una histerectomía vaginal y no hacemos una adecuada suspensión de la cúpula, ¿no? Porque lo ideal es hacer una suspensión alta de la cúpula. ¿Para qué? Para que se mantenga la longitud vaginal total y la paciente, si es una paciente joven, no tenga problemas sexuales, ¿no? Entonces, como decíamos, la lesión puede ser a nivel central, puede ser lateral, ¿no? O también incluso puede haber una lesión acá transversal. Entonces, nosotros imaginemos que quién se va a encontrar acá, desde dónde se va a desprender, se va a desprender la fascia de dónde, del cervix. Imagino que el cervix está por acá, ¿no? Sino que está tapado por esto. Se desprende y donde se va la fascia, se retrae. Entonces, igual, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar la fascia, llevarla a su lugar y le vamos a colocar puntos hacia el cervix, ¿no? Con un material no absorbible. Sería lo ideal. Pero inerte, ¿no? Por ejemplo, la polidaxona. Bien, caso clínico 3 es una paciente de 36 años que acude al consultorio porque presenta escapes involuntarios de orina, ¿ok? Incontinencia urinaria de esfuerzo. Durante la realización de la maniobra de Valsalva, los escapes aparecen durante los pequeños esfuerzos como caminar. Niega urgencia, es importante para poder determinar el tipo de incontinencia, ¿no? Antecedentes patológicos negativos, ginecostétricos es una gesta 2 para 2. La exploración genital no revela distopia, ojo. Prueba del hisopo positiva, el escape de orina franco durante maniobra de Valsalva, ¿no? Y es lo que encuentran. Entonces ustedes ven, es un introito que tiene pues un hiato genital normal, ¿no? Aparentemente no hay prolaxo, pero hay incontinencia urinaria. Entonces nosotros le pedimos a la paciente que la paciente tosa y se va a hacer evidente la salida. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen esta paciente y ustedes la hacen toser, esta zona de acá se eleva. ¿Por qué? Porque hay hipermotilidad uretral, ¿no? La hipermotilidad uretral vendría a ser la causa de ¿qué? De la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cómo nosotros podemos hacer la evaluación de la hipermotilidad uretral? Vamos a hacer a partir de la prueba del hisopo o Q-tip test. Es algo muy sencillo, se puede hacer en consultorio. Lo único que se necesita, como dice el nombre, es un hisopo, ¿no? ¿Y qué cosa más se necesita? Se necesita lidocaína en gel. ¿Ok? Ahora, bueno, la pregunta es, para considerar la prueba del hisopo positiva, ¿de cuántos grados debe ser el ángulo del hisopo? Ok. Creo que lo mencioné, normalmente debe ser mayor de 30 grados. Pero acá tenemos la imagen. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué cosas van a hacer? Se va a colocar lidocaína en gel y se va a ingresar con el hisopo a través, como verán, de la uretra, ¿no? Más o menos un par de centímetros, ¿no? Y se le pide a la paciente que tosa. Cuando la paciente tosa, lo normal, el hisopo se va a movilizar. Va a hacer esto, como lo ven, ¿no? Normalmente ustedes colocan el hisopo y el hisopo está así, recto. Le piden a la paciente que tosa y el hisopo se va a elevar. Lo normal es que sea menos de 30 grados. Esto es normal, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues cuando hay, por ejemplo, una incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea, a lo mejor hay una hipermotilidad uretral, ¿no? El hisopo se mueve más de 30 grados. Yo he visto hasta hisopos hasta 90 grados. Aquí lo he visto así, paradito, ¿no? Cuando normalmente estaba así. Entonces,
45, 60, hasta 90, pues está alterado. Eso es lo que nos está diciendo que hay hipermotilidad uretral. Causa de incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ok? Para eso sirve este test, es el Q-tip test o test del hisopo. El Q-tip es el hisopo. De acuerdo a los síntomas, ¿cómo se clasifica este tipo de incontinencia? Sencillo, ¿no? Si la paciente tiene incontinencia a medianos esfuerzos, se llama una incontinencia de esfuerzo, ¿no? Una incontinencia urinaria de esfuerzo. Siempre acordarse que tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos la incontinencia urinaria de urgencia y tenemos la incontinencia urinaria mixta. La incontinencia urinaria de esfuerzo es justamente la que se produce por hipermotilidad uretral y se caracteriza por pérdida de orina escasa. La paciente, obviamente, al esfuerzo, ¿no? La paciente hace un esfuerzo, tose, estornuda, camina, corre, baila, salta, ¡pum!, se escapa la orina. Pero se escapa en pequeñas cantidades. Diferente de la paciente que tiene incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? La incontinencia urinaria de urgencia se produce por una alteración en ¿dónde? En el músculo detrusor. Entonces, esta paciente, ella puede toser, estornudar y no se le va a escapar la orina. Pero esta paciente toma líquido, se llena la vejiga y no puede aguantar. Una vez que la vejiga está llena, el músculo inmediatamente, ¿qué hace? Se contrae y produce la micción. Entonces, esta paciente, ¿qué se caracteriza? Que ella puede tomar líquido, porque toma mucho líquido, la vejiga se llena y cuando tiene el deseo de miccional, ella va al baño y no llega. No llega al baño. ¿Por qué? Porque el músculo detrusor se contrae y la paciente se orina. Y no se va a orinar, pues, un poquito, como es la incontinencia urinaria de esfuerzo, sino viene toda la micción, un chorro grande de orina. ¿Ok? Eso caracteriza la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ok? Y por último, la incontinencia urinaria mixta es justamente la que tiene de ambas. Tiene de esfuerzo y tiene de urgencia. También agregar que la incontinencia urinaria de urgencia tiene síntomas de urgencia, ¿no? ¿Qué puede haber? Puede haber poliaquiuria. ¿Qué cosa puede haber? Puede haber tenesmo vesical. ¿Y qué cosa más puede haber? Nicturia. Cosa de que no hay en la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Bien? Entonces es una incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado por una incontinencia urinaria de esfuerzo? También lo hemos dicho. ¿Cuál es el gol estándar para el manejo? TOT. No lo olviden. ¿Puede ser un procedimiento de Burch? Sí. Un pesario no le va a solucionar la incontinencia. La cistopexia de Kelly, sí, mitad, pero ya es un tipo de cirugía que ya no debería hacerse. Esto es lo que se denominaba antes la colporrafía, pues, ¿no? La colporrafía anterior. No. Acá, la respuesta adecuada es hacer un TOT. Doctor, ¿qué cosa es el TOT? No se olviden, chicos, es la colocación de una cinta transobturatriz, que es en castellano el transobturatriz tape, cinta transobturatriz, la colocación de una malla, en otras palabras, ¿no? Por medio de una aguja helicoidal, que se coloca de esta forma, por fuera, atravesando justamente este espacio de acá, que es el agujero obturador. Por eso se denomina cinta transobturatriz. No se olviden, la aguja pasa por fuera de piel, por detrás de la rama isquiopúbica, que es esta de aquí, pasa por detrás de la rama isquiopúbica para pasar la cinta de un lado hacia el otro. Ya lo vemos, ¿no? Esta es la aguja helicoidal, ingresamos por piel en esta zona un poquito más allá de la ingle, o sea, del pliegue, ¿no? La aguja viene como por detrás de la rama isquiopúbica para salir ¿por dónde? Por vagina. Previamente, obviamente, previamente se ha disecado, ¿no? Esta parte de acá, se ha separado la pared anterior de la vagina de la mucosa vesical. Y en ese espacio pasa nuestra aguja hasta aquí. Una vez que la aguja pasa, se coloca la mallita así de esta forma y se regresa con la aguja para que la malla quede de esta forma, ahí. Entonces al final la malla va a quedar así. ¿No? No le paso un video porque ustedes ya lo hicimos cuando hicimos la parte práctica el semestre pasado, ¿no?
acuérdense que este es un tipo de procedimiento sin tensión. ¿Qué significa? Una vez de que la malla va a quedar por donde va a quedar, va a quedar por debajo de la uretra media, ¿no? Digamos que esta es la uretra media, la malla queda así por debajo, digamos así queda, ¿verdad? Ahí, que se pueda ver, así. ¿Para qué? Para evitar que su uretra se movilice justamente, ¿no? Cuando la paciente tosa, ya no va a haber la movilización, ¿por qué? Porque la uretra va a estar fija con la malla. Ahora, es libre sin tensión, ¿por qué? Porque esta malla no puede estar presionando la uretra, porque si presiona la uretra, al momento de que esto cicatrice, porque esto va a cicatrizar, ¿no? Va a haber todo lo contrario, la paciente puede hacer retención, no queremos que haga retención, ¿no? Por eso debe ser libre de tensión. ¿Qué tipo de malla se utiliza? Una malla de polipropileno. Malla de polipropileno macroporo. ¿Qué significa eso, doctor? Que tiene poros grandes, pues es así, ¿no? Cada uno de estos son poros. ¿Y qué cosa va a pasar? Esta malla, al momento de que se fije así, desde que se fije acá, toda esta zona de acá se va a llenar de tejido cicatricial, ¿no? ¿Y qué cosa va a hacer? Va a adosar la malla al tejido. Y al momento que fibrose, va a levantar esta zona y va a mantener la zona en su lugar, ¿no? Por eso es de que evita la hipermotilidad uretral. Así es como quedaría al final, ¿no? Está la uretra media, ¿no? Acá queda la malla y se coloca una pincita, se tracciona ligeramente a ambos lados, pero se coloca una pinza acá para que esta parte no se traccione. Eso tiene que quedar libre, libre de tensión, ¿ok? Luego se secciona el sobrante de la malla, esto sale, y la malla queda adentro. No hay que fijarla, no se coloca ninguna fijación, no se coloca ningún puntito acá, ni tampoco ningún puntito acá. La malla queda fija simplemente porque queda embebida en la fascia endopélvica. Bien. Caso clínico 4. Paciente de 34 años acude a consulta para valoración ginecológica sistemática. Es una G4 para 4, o sea, 4 gestaciones, 4 partos. A ella se le ha hecho una histerectomía vaginal. Ojo, histerectomía vaginal hace 4 años. La exploración vaginal reconoce un descenso de la cúpula 3 centímetros más allá del nivel del introito vaginal, tal y como se observa en la figura, ¿no? Como lo ven ahí. Entonces, según la clasificación de Baden-Walker, ¿qué grado sería este prolapso? Doctor, ¿y cómo puedo saber qué grado es? ¿Es un grado 3 o es un grado? Yo lo veo así, digo grado 4, pero ¿cómo saberlo? Más que todo, ¿por qué? Porque acá, al menos en este caso, te están dando un valor. Una vagina no te va a medir 3 centímetros, ¿no? Para que sea un prolapso total de cúpula, tendría que estar revertida toda la vagina hacia afuera. Imaginemos que esta vagina posterior a la histerectomía mida 6 centímetros. Tendría que estar afuera 6 centímetros para hacer un prolapso total. ¿Ok? Como acá te están especificando que son 3 centímetros los que están fuera, si está por fuera el introito, hablamos de qué? De un prolapso grado 3, según quién? Baden. Acuérdense de que esta gradación incluye a vejiga, uretra, útero y recto. Enterocele tiene otra gradación y desgarro tiene otra. ¿Recuerdan? Bien, eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para esta paciente? Y lo dije hace un rato, ¿no? Cuando tenemos un prolapso de cúpula, lo ideal es fijar la cúpula, ¿dónde? Al ligamento sacroespinoso. Es uno de los tipos de cirugía. Pero no es la única. Puede hacerse una sacrocolpopexia con malla, ¿no? Sacrocolpopexia con malla. No tenemos la alternativa, pero sí tenemos la alternativa de fijación del ligamento sacroespinoso. Esta cirugía, la fijación del ligamento sacroespinoso, es una cirugía por vía vaginal. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? Se tiene que disecar la pared vaginal, nos tenemos que ir hacia la espina ciática, ¿no? Para buscar ¿qué cosa? El ligamento sacroespinoso. ¿Recuerdan el ligamento sacroespinoso de dónde iba? Del sacro a la espina ciática. Encontramos ese ligamento sacroespinoso y ¿qué cosa vamos a hacer? Imaginemos que este es el sacro y acá tenemos la espina ciática. Acá está el ligamento. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? En la fijación del ligamento sacro tenemos que colocar un punto
en el ligamento y la cúpula se lleva y se acerca y se fija a este punto. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por detrás del ligamento, ¿quién pasa? El paquete van. ¿Paquete van cuál? Pudendo. Importante. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no lesionar el paquete van pudendo, ¿no? Eso vendría a ser la fijación de la cúpula al ligamento sacroespinoso. Por lo general se hace el ligamento sacroespinoso derecho. ¿Ok? Porque la mayoría de nosotros somos zurdos, es más fácil colocar un punto hacia el lado derecho, donde está la paciente, pues, en posición de litotomía, ¿no? Ok, y más bien, si la cirugía es de forma abdominal, lo que se haría en ese caso sería la sacrocolpopexia con malla. ¿Cómo sería? Por vía abdominal, igual tenemos el sacro, disecamos el sacro, la parte anterior del sacro. ¿Para qué? Para poder ubicar el ligamento longitudinal del sacro anterior. Esta es nuestra cúpula por vía abdominal y vamos a colocar una malla que una la cúpula al ligamento sacro longitudinal anterior. Parece sencillo, pero no lo es. Es una de las cirugías más complicadas en ginecología. ¿Por qué? Porque para poder llegar a este sacro, o en este caso a este ligamento, tenemos que ingresar al retroperitoneo. Entonces tenemos que hacer una incisión justamente a nivel del promontorio, ¿no? La unión de L5 con S1, disecar con cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos vasos, a ambos lados están las ilíacas, ¿no? Y tenemos los vasos, pues los vasos vertebrales. Disecamos ahí y colocamos nuestro puntito acá. Luego colocamos nuestro puntito acá, nuestra malla la fijamos al punto y la fijamos a la cúpula. Y para esto hemos disecado todo el peritoneo de esta zona de acá. Luego de que se coloca la malla, cerramos el peritoneo cubriendo la malla, ¿no? Queda por debajo del peritoneo. ¿Para qué? Para que no haya lesiones. ¿Pues de qué? De los órganos con la malla. Pues acuérdense que la malla es un material que puede lesionar. Aparte de los puntos que utilizamos acá para fijar la malla, son puntos de material no absorbible y por lo general utilizamos nylon. Entonces ese nylon se tiene que, pues, cortar bien pequeñito para que no lesione, pero aún así pudiendo lesionar. Para evitarlo es que tenemos que cubrirla con el mismo peritoneo. Bien. Es un cuerpo C de grado 3 y en este caso el tratamiento vendría a ser la fijación al ligamento sacroespinoso. ¿Cómo se denomina el defecto? Si tenemos un defecto de la pared vaginal, pero si está acompañada de contenido intestinal, ¿cómo se denomina? ¿No? Es el enterocele que decíamos, ¿no? Acuérdense que entre todos los tipos de prolapso, el que realmente es una hernia es el enterocele, a diferencia de los demás, ¿no? Entonces el enterocele vendría a ser la protrusión del intestino, como lo ven acá. Esto es lo normal, ¿verdad? Acá, si ustedes ven, está su fascia rectovaginal normal, pero cuando hay una lesión en la fascia, ¿qué cosa hay? Este peritoneo está fracturado, baja por acá en el intestino de esta forma, ¿no? Como lo ven acá, el enterocele. Ahora vamos a recordar el perfil vaginal de Baden. El perfil vaginal de Baden, yo creo que ya ni debería enseñarse, pero bueno, todavía se sigue utilizando, se sigue preguntando, ¿no? Ya debería ser PopQ, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a mí me enseñaron Baden en pregrado, ¿no? Entonces, yo se lo enseño a ustedes porque tienen que saberlo de todas maneras, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Son 6 puntos de referencia por perfil de Baden. El punto 1 es la uretra, punto 2 es la vejiga, punto 3 vendría a ser el útero, punto 4 pared vaginal posterior, que vendría a ser el enterocele, el punto 5 es el recto y el 6 vendría a ser el desgarro. Esos son los 6 puntos del perfil vaginal, ¿no? Estos dos se encuentran en la pared vaginal anterior, estos dos se encuentran en el segmento apical o superior y estos se encuentran en la pared vaginal posterior. Entonces decíamos de que para graduar el prolapso según Baden vamos a agrupar. ¿Qué cosas agrupamos? Uretra, vejiga, útero y recto, ¿no?
uretra, vejiga, útero y recto. ¿Qué significa? Que para estos 4 la graduación va a ser igual. ¿Cuál es la graduación? Grado 0, todo está en su lugar. Grado 1, la parte más distal del prolaxo se encuentra en la mitad del trayecto hasta el himen, o sea, hasta la mitad de la vagina. Este, por ejemplo, es un grado 1. ¿Ok? En el grado 2 vamos a ver que la parte más distal del prolaxo se encuentra a nivel del introito vaginal. Acuérdense que en Baden nuestro punto de referencia es el introito vaginal, a diferencia del POPQ, que nuestro punto de referencia es el himen. Grado 3, tenemos que la parte más distal del prolaxo se encuentra por fuera del himen. Y el grado 4, tenemos la eversión total, ¿no? La eversión total del órgano por fuera del himen. No se olviden, esto incluye uretra, vejiga, útero y recto. Diferente, por ejemplo, para el enterocele. El enterocele, en general, no supera el introito vaginal. Entonces, en este caso, el grado 0 es que todo está en su lugar. El grado 1, vamos a encontrar que la parte más distal del enterocele se encuentra hacia la cuarta parte de la longitud vaginal. El grado 2 se va a encontrar a la mitad de la vagina. Grado 3, 3/4 de la vagina. Y el grado 4, el enterocele llega justamente hasta el introito vaginal. Difícilmente el enterocele supone salir por fuera. Normalmente llega como máximo, el prolaxo mayor del enterocele es a nivel de introito vaginal. Por último, el desgarro, que si bien pues, no es un prolaxo, está incluido dentro de esta clasificación de Baden. Vamos a ver que tenemos el grado 0 es cuando todo está normal, ¿no? No hay ningún tipo de desgarro. El único desgarro que hay es el desgarro propio del himen, ¿no? Lo único que vamos a encontrar son carúnculas himeniales. Grado 1, vamos a ver que tenemos un desgarro, ¿no? Que incluye la mitad anterior, o sea, esta es la mitad anterior, esta es la mitad posterior, del perineo. ¿Ok? Grado 2, vamos a ver que va a llegar hasta la mitad posterior del periné, pero no llega al esfínter anal. Grado 3, vamos a ver que el desgarro incluye el esfínter anal, acá. Y el grado 4 va a llegar hasta la mucosa del recto. ¿Ok? O sea, el desgarro incluye la mucosa, y obviamente incluye todo lo demás, incluyendo la mucosa del recto. Entonces, grado 1, mitad anterior del periné. Grado 2, incluye parte anterior y posterior del periné, pero sin incluir esfínter anal. Grado 3 incluye esfínter anal. Y grado 4 incluye mucosa del recto. Muy bien. Esto es lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Son los detalles según Baden y Walker. Bien, caso clínico 5 es una paciente de 82 años, ojo con la edad, 82 años, acude a consulta por referir sensación de cuerpo extraño en la vagina. Aquí está la imagen, esta es la paciente, 5 meses de evolución, tiene sangrado de 2 semanas de evolución, antecedentes ginecostéticos, es una gesta 5/5, tiene antecedente de haberse realizado una histerectomía vaginal hace 8 años, ¿no? Y se le realizó una fijación sacroespinosa hace 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en la exploración genital? Vemos de que hay un descenso apical vaginal total. Cuando hablamos de apical, estamos hablando de la parte más superior. En este caso, apical incluye el cérvix cuando hay útero, o incluye, ¿qué cosa? La cúpula vaginal cuando no hay útero. Acá hay útero, acá no útero. La parte más apical, la parte más superior, ¿no? Entonces, en este caso tiene un prolaxo total de cúpula vaginal. ¿Ok? Y acá ya comenzamos con POPQ. ¿Cómo se denomina o cómo se clasifica este defecto vaginal de acuerdo con la nomenclatura del POPQ? Entonces, a diferencia de Baden-Walker, que se habla de enterocele, uretrocele, histerocele, rectocele o enterocele, acá no, acá hablamos
prolapso de pared vaginal anterior, prolapso apical, prolapso de compartimiento posterior de pared vaginal posterior. ¿Ok? Entonces, este sería un prolapso apical. ¿Qué estadio? ¿Qué estadio, doctor? Si acá te dice, total. POCQ también tiene 4 estadios. Entonces, el mayor estadio es el prolapso total. Entonces, es un prolapso apical estadio 4. ¿Ok? No es solamente un prolapso total. ¿Por qué? Pero el prolapso total, ¿de qué? O sea, tiene que ser, este vendría a ser el nombre. ¿Qué cosa le falta? Le falta su apellido, pues, ¿no? Prolapso total de cúpula. Bueno, sí, podría ser, claro que sí. Pero en este caso está pidiendo bien claro. Nomenclatura, según POPQ, es un prolapso apical estadio 4. Acuérdense que POPQ se ve en estadios 1, 2, 3 y 4. Baden-Walker hablaban de grados, grado 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Doctor, usted dijo que en este caso sería la sacrocolpopexia por vía abdominal, ¿no? O la fijación del ligamento sacroespinoso. Bien, sí, pero también depende de la edad. A una paciente de 82 años, ninguno de los dos sería el tratamiento más adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar el ASA de la paciente, ¿no? El riesgo anestesiológico, el riesgo quirúrgico de la paciente. Normalmente no es muy conveniente o hay que valorar el riesgo-beneficio someter a una cirugía grande a una paciente de 82 años. Es muy probable que no la tolere. Entonces, en este caso, el tratamiento adecuado sería la colpocleisis o colpectomía. ¿Qué vendría a ser la colpocleisis? También se llama vaginectomía. Es el cierre de la vagina, ¿no? Se empiezan a hacer sobre este útero, esta pared vaginal prolapsada, se empiezan a hacer suturas continuas sobre este mismo para, digamos que es así, este prolapso hacia afuera, para hacer que se haga esto. Hacia adentro, meterlo, y una vez que esté completamente adentro, se cierra la vagina. O sea, es una vaginectomía, o colpectomía también se le llama. Colpectomía, colpo viene de vagina, colpectomía, vaginectomía, ¿no? ¿Cuál es la cirugía propuesta? La colpocleisis de Lefort, así se denomina la cirugía, ¿no? Ahora dice, doctor, la pregunta es, ¿qué factor podría explicar el sangrado de la paciente? Y ves esto, ¿qué piensas? Pues no, úlceras de la pared vaginal. Por eso es que hay el sangrado. ¿Por qué? Porque esta paciente no tiene útero. Si tú tienes un prolapso total en una paciente que tiene sangrado y no hay úlceras, ¿qué piensas? Endometrio, pues, ¿no? Pero ella no tiene útero. Entonces, ¿qué tiene que sangrar? La vagina. ¿Y por qué va a sangrar la vagina? ¿Por qué? Porque está lesionada, pues, ¿no? Y tenemos este prolapso completamente afuera, que no puede ser restituido, o sea, no se puede restituir. Siempre está afuera, se va a lesionar, pues. Va a haber la fricción contra las piernas, la fricción contra la ropa interior, contra la otra ropa y se va a ulcerar, tal como esta. ¿Ok? Acá no es atrofia, esta es úlcera de la pared. Acá igual se me ha movido. Esta es úlcera de la pared vaginal. No es atrofia. Úlcera de pared. Un segundito, chicos. Un minutito.
Continuamos entonces. Caso clínico 6, tenemos una paciente igual 78 años, acude a consulta por sensación de cuerpo extraño vaginal, de 2 años de evolución, la cual ha aumentado en el último año. Antecedentes ginecostéticos, una gesta 5/5, no refiere vida sexual activa. La exploración vaginal les revela una distopia genital total, como lo vemos en la figura. ¿Ok? Es una paciente que tiene útero, ojo, ¿no? ¿Cómo se denomina este defecto vaginal? Bueno, creo que es sencillo decirlo, pues te lo está diciendo, ¿no? Es un prolapso, una distopia genital total, por ende es un prolapso uterino de grado 4. Si queremos hablar de POPQ, estadio 4. Si queremos hablar de Baden, grado 4. ¿Por qué se clasifica de esta manera? ¿Por qué decimos que es un grado 4? Bueno, lo más sencillo de responder es porque hay la eversión completa del órgano por fuera, ¿no? Por fuera del introito vaginal en este caso, ¿verdad? Las llaves de la aplicación, sácalas de ahí. Se clasifica porque el útero rebasa por completo, o sea, completamente evertido por fuera del introito vaginal, ¿no? Por eso es que se denomina que es un grado 4. ¿Cuál es el tratamiento indicado para esta paciente? Pues lo vemos, 78 años. ¿Podremos hacerle una corpoclaxis de Lefort? Sí, podríamos hacerle. ¿Estantes alternativas? No. Entonces tenemos que buscar una alternativa de acuerdo a las que tengamos. Si tenemos el útero totalmente vertido, tenemos que hacer una histerectomía, ¿no? Hacemos una histerectomía vaginal y en este caso, considerando la edad de la paciente, lo que se debe hacer es igual una colpectomía, ¿no? O sea, una vaginectomía, cerrar completamente para evitar que haya otro prolapso a través justamente de esa pared vaginal, ¿no? Porque es que la pared vaginal tiene el compartimiento anterior, posterior y el apical. Entonces cerramos completamente para que no haya prolapso de ninguna de estas tres, de estos tres compartimientos. Es lo que le decía, las nomenclaturas, la nomenclatura antigua, ¿no? Consideraba el cistocele, uretrocele, retrocele, enterocele, ahora no. Si hablamos de pared anterior vagina, hablamos de un prolapso de compartimiento anterior. Si hablamos de la parte superior o apical, hablamos de un prolapso apical. Y si hablamos de la pared vaginal posterior, hablamos de un prolapso del compartimiento posterior. Ojo, entonces cuando te pongan ustedes en su diagnóstico, en sus historias clínicas, no van a poner pues tiene un cistocele de tercer grado, no. Van a colocar prolapso compartimiento anterior, estadio 4 o estadio 3, o grado 3 si quieren, ya si no se acuerdan que la palabra es estadio grado 3, pero olvídense del cistocele y retrocele. ¿Por qué? Porque principalmente no siempre que ustedes vean un prolapso de pared vaginal anterior o va a ser la vejiga o va a ser la uretra, principalmente la vejiga, ¿no? Porque ya ha habido casos, o por ejemplo, tengo la anécdota que una vez entramos a operar justamente una colporrafia anterior, ¿no? Por supuestamente un cistocele, cuando nunca lo fue. Era una tumoración dependiente, ¿no? Un fibroma justamente ubicado por delante de la ubicación normal de la vejiga. Sacamos el fibroma y la vejiga estaba en su lugar, bonita la fascia también, pero estaba el fibroma por delante, ¿no? Entonces, no siempre el hecho de que tengas una protrusión en la pared vaginal anterior significa que es un cistocele, puede ser cualquier cosa. Por eso la palabra adecuada o en la nomenclatura adecuada es prolapso prolapso del compartimiento anterior de la vagina. Acá tenemos una comparación de los grados. No hemos hablado todavía del grado en POPQ, ¿no? Ya dijimos cómo son los grados en Baden. En POPQ tenemos los estadios, ¿verdad? El estadio 0 es cuando todo está en su lugar, en su ubicación normal. Tenemos el estadio 1, ¿no? El estadio 1 es cuando la parte más distal del prolapso ha descendido hasta, como mucho, -1. O sea, 1 centímetro por arriba del himen, que es nuestro punto de referencia en POPQ. El grado 2 es cuando se encuentra la parte más distal del prolapso
entre -1 y +1. Grado 3 cuando supera el +1 y el grado 4 ya lo sabemos cuando hay la eversión total del órgano. Esto vendría a ser nuestro, y el que hemos visto anteriormente era este acá, el perfil vaginal de Baden, ¿no? Ya hemos dicho grado 1, mitad de la vagina, grado 2, introito, grado 3, por fuera del introito, grado 4, eversión total. ¿Para quiénes? Uretra, vejiga, útero, recto, ¿no? Porque ya lo hemos dicho en enterocele, ¿cómo es? Grado 1, cuarto de la vagina, grado 2, mitad de la vagina, grado 3, 3/4 de vagina, grado 4, hasta el introito. ¿Esto para qué es? Para enterocele. Ok, este diagrama, ¿no? Vendría a ser nuestro POP-Q para ubicar los 9 puntos de referencia. Vamos a ver que tenemos 2 puntos de referencia en la pared vaginal anterior, que son estos de acá. Tenemos 2 puntos de referencia en la pared vaginal posterior, que son estos de acá. Tenemos 2 puntos en la parte superior o apical, que son estos de acá. Y tenemos 3 medidas, ¿no? Que vendría a ser el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Entonces lo vamos a ver acá. Vamos a verlos uno por uno para que lo recuerden y se lo graben, por favor. Ok, en el punto AA, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se ubica a nivel de este punto? Que su valor normal es de -3, ¿no? Se ubica el ligamento pubo-uretral, ¿no? Y si hablamos del ligamento pubo-uretral, este tiene mucho que ver cuando hay un prolapso de este punto AA, es que se produce la hipermotilidad uretral, fuera de que obviamente tiene que haber una lesión justamente de este ligamento, ¿no? El pubo-uretral. Pero ¿qué cosa es lo que se evidencia? Se evidencia el uretrocele, ¿no? Y vemos a la paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo. Seguimos en pared vaginal anterior, el punto BA, su valor normal es de -3. ¿Hasta dónde? Hasta la longitud de la pared anterior de la vagina. Por ejemplo, si la pared anterior de la vagina, que es C, mide 8, -8 porque es negativo, ¿no? Vamos a ver que este punto BA va desde -3 hasta -8. ¿Qué significa? Si esto se vierte, o sea, si hay una eversión hacia afuera, un prolapso de la pared vaginal anterior, este punto AA va a evertir como máximo hasta +3. ¿Por qué? Porque está en -3, sale hasta afuera, se va hasta +3. Cosa que no sucede con el punto BA. El punto BA sale desde -3 hasta dónde puede salir, hasta la longitud de la vagina, la longitud anterior de la vagina. Si la vagina mide 8 centímetros, este punto BA puede llegar hasta +8. Supongamos que la vagina mida 6, la pared anterior, el punto BA va a ser de -3 si sale por fuera. ¿Me dejo entender? Entonces necesito que me respondan. ¿Me entienden esa parte? No, doctor, yo me perdí. ¿Me escuchan? Escriban, creo que estoy con mi volumen bajo. De nuevo, doctor, por favor. Si estoy con mi volumen bajo, no escucho lo que me han dicho. Repitan, ahora sí. ¿Pueden repetir? ¿Sí podría repetir, doctor, por favor? Ya ves. Ya. Entonces, el punto BA, AA, normalmente mide -3. Mide normalmente -3. Entonces, cuando este punto se vierte hacia afuera, va a llegar como mucho a +3. El punto BA normalmente también mide -3, pero va ¿desde dónde? Desde -3 hasta la longitud de la pared vaginal anterior. Un ejemplo, digamos como le decíamos, que mide a 8, -8 porque está en negativo, porque está por detrás. Significa que cuando este punto BA se vierta hacia afuera, puede llegar hasta +8. Si la pared anterior de vagina mide 6, va a llegar hasta +6. No puede llegar más allá, porque no puede salirse más, pues, ¿no? Entonces, igual,
Esa es pared vaginal anterior. En pared vaginal posterior tenemos el punto AP. El punto AP es un punto en espejo del AA. ¿Qué significa? Que su valor normal es en pared vaginal posterior desde -3. Y cuando se vierte completamente hacia afuera, lo máximo que puede vertirse es hasta +3. Doctor, ¿y por qué? Por lógica, pues no, vamos a ver en el gráfico. Este punto está acá. Aquí vale -3. Y acá hay 3 centímetros. Y estos 3 centímetros se van hacia afuera. Su punto máximo es +3. No puede irse más allá, ¿verdad? A diferencia del BA. El BA el punto es desde -3 hasta el punto C. Todo esto equivale el punto BA. Por eso digo, su valor normal es de -3 hasta, si esto se protruye hacia afuera, hasta la protrusión de la pared vaginal anterior. Si se protruye toda la pared vaginal anterior, que mide 8 centímetros, va a llegar hasta +8, pues, ¿no? Ahora, probablemente no se va a protruir todo, probablemente solamente se protruya la mitad, ya, +4, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahora, si no me entienden, traten de hacerlo, no es fácil, créanme que yo me demoré un montón en entender esto, un montón me demoré. ¿Por qué? Porque nadie me lo había explicado como se los he explicado yo ahora de por qué los valores. Lo que necesito que entiendan es eso, ¿no? El punto BA, su valor es de -3, ¿por qué? Porque se ubican en este mismo punto, pero no es solamente este punto, sino equivale todo este espacio de acá. Por eso es de longitud de C, que vendría a ser la pared vaginal anterior. Por eso decíamos, valor normal, -3, valor normal, -3, el valor del cervix va a depender de la longitud vaginal total. Si la vagina mide, por ejemplo, 10 centímetros, significa de que el punto D mide 10. Perdón, ya. La longitud vaginal es 10 centímetros. Significa de que el punto D, que vendría a ser el fondo de saco posterior, mide exactamente lo que mide en longitud vaginal, 10. Pero acá, en longitud vaginal no hay más menos, es simplemente 10 centímetros. En cambio, en la D sí es -10. Y la pared vaginal anterior mide 2 centímetros menos que la pared vaginal posterior. Mediría -8. ¿Por qué? Porque en la pared vaginal posterior, como ven acá, ¿qué cosa está? El fondo de saco posterior. Este es lo que le agrega los 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, la pared posterior igual. El punto AP es un punto en espejo de la pared vaginal anterior. Por ende, si están en espejo, deben valer lo mismo. Si este vale -3, este también vale -3. -3, -3. Con el punto BA, que medía -3, exactamente es lo mismo con el punto BP. Su valor va desde -3, pero de -3 ¿hasta dónde? Hasta la longitud vaginal posterior o hasta donde se encuentra el punto D. Un ejemplo, dijimos que esta vagina medía 10 centímetros, -10. Entonces, este punto, BP, se puede vertir hasta +10. Si se fuera a vertir toda la vagina posterior. Si no se vierte toda la vagina posterior, se vierte, por ejemplo, solamente 5 centímetros, va a llegar hasta 5. Si se vierte 6, va a llegar hasta 6. Si me dejo entender. Lo máximo que puede vertirse sería la longitud vaginal total. Entonces decíamos, la longitud vaginal total mide 10, por ende, el punto D, que solamente se coloca cuando hay útero. Si no hay útero, acá no se coloca nada. Acá está en -10. Longitud vaginal de 10 y el C, el punto C que se encuentra en el cervix anterior, no lo olviden, mide 2 centímetros menos que la longitud vaginal total, mide 8. ¿Ok? Hiato genital y cuerpo perineal no hay una medida estricta. ¿Por qué? Porque varía mucho entre las mujeres, pero en promedio el hiato genital mide unos 4 centímetros y el cuerpo perineal unos 3 centímetros. ¿Que puede ser mayor? Obviamente que sí. Una paciente que tiene un prolapso genital total, que está todo el útero afuera, no va a salir por un hiato de 4, pero el hiato se amplía a un hiato por lo menos 10 centímetros. Y más bien, se amplía el hiato genital, ¿qué pasa con el cuerpo perineal? Se reduce. Al igual que si hay un desgarro vaginal posterior y la cicatrización que hace con el cuerpo perineal, lo reduce, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. ¿Cómo se realiza el examen? Lo primero, nuestro punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El himen. ¿Ok? Anillo himenial. El paciente debe estar en posición de litotomía, ¿no?
utilizamos un espéculo desarticulable, o sea que se puedan separar las hojas anterior y posterior, tenemos que traccionar la POSI para ver hasta dónde desciende, ¿no? O si es que no se hace eso, personalmente yo no lo tracciono, yo le pido a la paciente de que puje. Señora, puje, fuerte, pum, y vamos como solito cómo se va descendiendo, ¿no? Si no, lo que pasa es que tú colocas la POSI. ¿Qué es la POSI? El POSI vendría a ser esa pincita que se denomina pinza tirabala, que es así, que termina así, ¿no? Para morder el cuello y traccionarlo. Ahí vemos ahí podemos describir más la protrusión, pero tú haces eso a una paciente sin anestesia, genera dolor, pues, ¿no? Entonces, simplemente lo hacemos pidiéndole a la paciente que puje. Entonces, acá está. Punto A, 3 centímetros próximo al himen, sin prolaxo, su valor normal es de -3, máximo prolaxo, +3. Más de eso no puede vertirse. El BA, lo hemos dicho, de -3 hasta el valor positivo, a posición de la cúpula o del labio anterior del cérvix. C, no lo olviden, es 2 centímetros menos que la longitud vaginal total, o que el punto D. El punto D vendría a ser el fondo del saco posterior, que normalmente es el mismo valor que la longitud vaginal total. Por eso decíamos, por ejemplo, puede ser 10, puede ser 8, varía en cada paciente, ¿no? Todas las mujeres no tienen una longitud vaginal igual. Algunas generarán de 8 centímetros de profundidad, otras de 10, otras de más, ¿no? O menos, tal vez. AP, no lo olviden, es en espejo del AA, AA por anterior, AP por AP de posterior, desde -3 hasta +3, ¿ok? BP igual, desde -3 hasta donde, valor en positivo a la posición de cúpula vaginal o del fondo de saco posterior. GH, ¿no? Es lo que vendría a ser pues el hiato genital, ¿no? ¿De dónde se mide el hiato genital? Se mide desde la uretra hasta la horquilla inferior. Esa zona de acá es lo que se denomina el hiato genital, ¿ok? Cuerpo perineal, ¿de dónde se mide? Se mide desde la comisura inferior hasta ¿dónde? Hasta el ano, ¿ok? Valor normal, como decimos, 3 centímetros, valor normal, 4 centímetros. 2 no, porque a ver, quiero ver si alguno de ustedes tiene pues un hiato genital de 2 centímetros. No, pues no, de repente pues a los 12 años, pues no, pero no, no pues ya siendo una mujer con una vida sexual activa, ¿no? Y la longitud vaginal total, bueno, depende de la vagina, puede ser, pues, puede ser 6, 8, 7, 9, 10, ¿no? Estos son valores referenciales. Lo que nunca va a variar va a ser estos de acá. AP, AA, BA, BP no varían. Hiato genital, cuerpo perineal, TBL, sí pueden variar. Punto A, que decíamos, ¿no? Acá, -3. Si tú viertes el -3 completamente hacia afuera, ¿qué te da? +3. ¿Qué nivel es? Es vagina, punto 2 de Lancy, nivel 2 de Lancy, acuérdense, arco tendíneo y la fascia pélvica. ¿Qué cosa suspende? Vagina. Acuérdense que estamos en vagina, ¿no? Entonces, si ustedes hacen que la paciente puje, la pared vaginal se vierte hacia afuera, este punto AA, que era -3, ahora está acá, +3. Doctor, ¿y esto que sobra acá? Este es lo que sigue la pared vaginal, pues, ¿no? Acá el prolapso llegará por lo menos hasta +6. Un ejemplo. Entonces significa qué cosa vas a colocar en tu cuadrícula del POP-Q. Acá colocarás +3 y acá colocarás +6, pues, ¿no? Doctor, ¿y qué coloco acá? Depende, pues. Depende de la longitud que hay hasta el cérvix. ¿Por qué? Porque tienes una vagina, si decíamos, una longitud vaginal de 10, por ende, un punto D de 10, este punto A de acá, este punto C es 2 centímetros menos, sería 8 en negativo. Seguimos. Punto BA. Un segundo, es una llamada importante, chicos. Llamada importante.
Ya. Punto BA, como le decíamos, ¿no? ¿De dónde va? Perdón. Va desde menos 3 hasta dónde? Hasta C. Toda esta distancia. ¿Ok? Es el punto que más desciende. Puede ser más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, ¿de acuerdo a qué? A este valor de C, ¿no? Ese vendría a ser el valor máximo que va a protruir, pero puede protruir, de repente no protruye toda la pared vaginal anterior, solamente la mitad. Si mide 8, va a protruir hasta más 4. Creo que esa parte sí lo entiende, ¿verdad? Igual. ¿Qué nivel de Lansing es? Nivel 2 porque incluye suspensión de la vagina, arco tendíneo y la fascia pélvica. Igual, desde menos 3, ¿no? Hasta la protrusión total más 3. Igual, nivel 2 de Lansing. Punto EP, igual, desde menos 3, aquí, ¿hasta dónde? Hasta la longitud de la longitud vaginal total, ¿no? O hasta D. Acuérdense que si la paciente no tiene útero, omitimos D. ¿Qué significa? O sea, en tu cuadrícula, en vez de poner, digamos, un valor acá en D, no se pone una raya. ¿Por qué? Porque no hay útero. Si hubiera útero, ahí sí lo mides. ¿Por qué? Porque acá, acuérdense que lo que se mide acá viene a ser el fondo de saco posterior. Si no hay útero, no se forma fondo de saco posterior. Simplemente la vagina está así. Es un fondo como un dedo guante. Cuando hay útero, se forma el fondo de saco posterior, que es este de acá. Y lo que estamos midiendo con la D es el fondo del saco posterior. Punto C, aquí está, es medida a dónde, a la labio anterior del cervix. Por lo general, no lo olviden, es 2 centímetros menos de qué, de D, o lo que sería igual, pues la longitud vaginal total, siempre y cuando haya útero, ¿no? Para hacerlo, para medir D. Si supongamos que no hay útero, es de longitud vaginal total. En este caso, miren la ubicación. ¿Sé dónde se encuentra? Nivel 1 de Lansing. ¿Cuál es el nivel 1? Suspensión. No se olviden. Nivel 2, vagina. Unión. Nivel 3, cuerpo perineal. Fusión. Punto D, ¿no? Representa el fondo del saco posterior. ¿Dónde? Inserción ¿de quién? De los uterosacros. ¿Qué nivel es? Igual, nivel 1 de Lansing. Suspensión, no lo olviden. El punto D es igual al TBL siempre y cuando haya útero. No lo olviden, si no hay útero, no hay punto D. Lo vuelvo a repetir para que no se olviden. Hiato genital, como decíamos, ¿no? Lo medíamos de dónde? Punto medio de la uretra hasta la parte inferior del himen. Hiato genital. Acuérdense, los 3 puntos del medio, hiato genital, cuerpo perineal y TBL, longitud vaginal total, no tienen positivos o negativos, simplemente son números en centímetros, nada más. No olviden eso tampoco, por favor. Cuerpo perineal, ¿de dónde se mide? ¿No? La horquilla posterior, ¿a dónde? Al punto medio del ano. Igual, no tiene positivo o negativo. Longitud vaginal de vagina, ya lo hemos dicho, también no tiene positivo o negativo, simplemente es un valor en centímetros. Caso clínico 7, paciente de 41 años, que consulta por referir presencia de tumoración vaginal, 2 meses de evolución, aumenta con maniobras de Valsalva, antes de ginecostétrico, gesta 3 para 3, histerectomía vaginal hace 4 años, ok, post-histerectomizada, ¿qué significa? Lo que está protruyendo probablemente puede ser o cúpula o pared vaginal. En este caso te dicen, lo que está protruyendo es pared vaginal posterior. ¿Cómo se denomina a este trastorno? Con paredes, una protrusión, prolaxo, compartimiento posterior. Ok, si fuera POPQ. Si fuera Baden, ¿qué sería? Si es pared vaginal posterior y lo vemos así, y es una paciente post-histerectomizada, es un rectocele. ¿Okay? Rectocele. En el caso de la paciente anterior, ¿en qué punto se encuentra el defecto?
Si es pared vaginal posterior, ¿en qué punto se encontrará el defecto? En la fascia endopélvica, ¿ok? ¿En dónde? En la fascia rectovaginal. ¿Cuál es lo que habíamos dicho, el dibujito que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Si teníamos nuestro cervix, tenemos así la vagina, tenemos acá la vejiga, teníamos acá el recto, ¿qué es lo que se encontraba aquí? Fascia vésico-vaginal, que se encontraba aquí en la parte posterior, fascia recto-vaginal. Si la lesión es aquí, obviamente este es lo que está lesionado, fascia recto-vaginal. ¿Cuál es el tratamiento indicado en esta paciente? Bueno, ya está marcado, no debió haber estado marcado, pero sí, es la reparación sitioespecífica de la fascia rectovaginal. Doctor, ¿no hay esa alternativa? ¿Qué otra alternativa tengo? Caramba, no puede dejarme tranquilo con el teléfono. Colporrafia posterior, por ejemplo. Un momento, chicos, tengo una paciente para operar, no sé si... Ya, chicos, disculpen, tengo que estar en todas. Tengo una cirugía pendiente, por lo de mi empresa, varias cosas. Ya, sigamos. ¿Cuál es el tratamiento indicado en esta paciente? Como le decía, lo ideal es hacer la reparación sitio-específica. Ese es el nombre de la cirugía, reparación sitio-específica de la fascia rectovaginal. Si no está con ese nombre, puede encontrar de repente como colporrafía posterior. Sí, se puede, ¿no? Colpopexia posterior, también. ¿Es una cistopexia? No, porque cisto, ¿qué significa? Vejiga, no es una cistopexia. ¿Cirugía de Busch? No, ya sabemos que la cirugía de Busch es para el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿por la qué vía? Por la vía abdominal. Y la sacrocolpopexia, es la que decía, la sacrocolpopexia con malla, es la cirugía abdominal para fijación de ¿qué? De la cúpula vaginal, ¿a dónde? Al sacro por medio de una malla, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Bien, para recordar la fascia endopélvica, ya lo habíamos dibujado, ¿no? Está pues, ¿no? La fascia vesicovaginal, entre la vagina y la vejiga, la fascia rectovaginal, entre el recto y la vejiga, ¿no? Fascia de Camper-Scarpa, no tiene nada que ver, es que fascia de Camper y Scarpa es la fascia de ¿qué? Del tejido celular subcutáneo, ¿no? Acá no está simplemente están indicando otras fascias que podemos encontrar, ¿no? Tenemos la fascia vesical por aquí, ¿no? La fascia uterovaginal por acá, ¿no? Membrana perineal por abajo, cuerpo perineal, ¿no? La fascia superficial del periné. Esta es la que decía la fascia de Coles. Fascia superficial del periné, ¿no? Esta es una vista lateral. Si vemos una vista transversa, pues una vista transversa, ¿no? Tenemos el cervix, tenemos por delante la vejiga, por detrás el recto. Esto de acá, como ustedes deben imaginarse, es el ligamento cardinal de McEnroth. Estos de acá son los ligamentos uterosacros, ¿no? Estos son los ligamentos vesicales anteriores, y toda esta parte de acá, todo esto de acá, está embebido, está lleno de lo que es la fascia. ¿Ok? ¿Qué, doctor? ¿Qué cosa hay en la fascia? Colágeno, fibroblastos, tejido intersticial, todo acá. Por aquí, ¿qué pasan por acá? Paquetes nerviosos. ¿Cuál es la función? Reforzar estas estructuras, ¿no? Y la suspensión general de todo el piso pélvico.
Ok, la cirugía del compartimento vaginal del canal posterior es igual a lo que vimos casi al inicio cuando hicimos la pared vaginal anterior, simplemente que esta es pared vaginal posterior, igual, ¿no? Delimitamos nuestra pared posterior, hacemos una hidrodisección. ¿Cómo hacemos la hidrodisección? ¿No? Colocamos en una jeringa suero fisiológico solo o suero fisiológico con adrenalina y hacemos una inyección, inyectamos por debajo de la mucosa, por lo menos un par de milímetros, un milímetro por debajo, y hacemos la inyección. Inyectamos este suero fisiológico. ¿Para qué? Para separar, disecar. ¿Separar qué cosa? La mucosa de la parte inferior que está en la fascia. ¿Ok? Esa es la hidrodisección. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros disecamos, hacemos la hidrodisección, pasamos ya a hacer la incisión en la pared vaginal posterior. ¿Qué vamos a separar? Vamos a separar la mucosa de la pared vaginal posterior ¿de qué? De la fascia que está por delante del recto. O sea, ¿qué cosa vamos a disecar acá? La fascia recto vaginal. Vamos a ubicar la zona de la lesión, ¿no? Y vamos a repararla. Doctor, ¿dónde puede ser la lesión? Igual. Si tenemos tenemos nuestro cervix, ¿no? Y estamos hablando de pared vaginal posterior, puede haber una desinserción a nivel transverso, que significa se desinserta la fascia del cervix hacia la parte posterior, retrayéndose la fascia de esta forma, ¿no? Cuyo manejo, cuyo tratamiento sería afrontar la fascia y suturarle al cervix. Ese es uno, ¿no? Luego tenemos igual el cervix, tenemos una lesión, podemos tener una lesión central, acá, una apertura, una solución de continuidad central en la fascia. ¿Qué pasa con la fascia? Se retrae hacia los lados, ampliando esto y por eso facilitando facilitando la protrusión del órgano. ¿Qué cosa debemos hacer? Llevar la fascia al centro y suturarla aquí, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de lesión tenemos? La lesión lateral, igual, desinserción de la fascia. ¿De dónde? De la pared pélvica. ¿Hacia dónde se va a retraer la fascia? Hacia el lado contrario. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Ubicar la fascia que está retraída, afrontarla a nuestra pared pélvica y colocarle puntos. Esa es la forma como se hace la reparación sitio específica. Y muchas veces es más que suficiente, no es necesario colocar mallas, nada. Ahora, dentro de todas las mallas que se utilizan en ginecología, tanto para el manejo del prolapso anterior y posterior, prácticamente todas se están dejando de usar y se está retomando este tipo de cirugía, la cirugía sitio específico, que antes se hacía, pero dejó de hacerse por el advenimiento de las mallas. Ahora, la única malla que está probada, que funciona, el TOT. ¿Para qué? Ya lo saben, incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahí está, ¿no? Miren, ahí está, ya, porque yo no lo voy a dibujar, yo me olvidé que tenía esta. Ahí está la lesión, la afrontamos al centro. Lesión se desprende, igual se puede desprender del cervix, esto era acá, como se puede desprender del cuerpo perineal, también, acá también afrontamos, ¿y qué cosa hacemos? Suturamos la fascia del cuerpo perineal. Aquí está el lateral, ¿qué cosas? Afrontamos, reparamos. Ahí está, muy bonito. Bien, caso clínico 8, paciente de 46 años que acude al consultorio por presentar sensación de cuerpo extraño vaginal, 4 años de evolución, antecedentes ginecostéticos, gesta 4x4, antecedente de cirugía vaginal hace 5 años. En la exploración se observa enterocele, que protruye poco más allá del introito vaginal. En este paciente, ¿dónde se localiza la tumoración? Momentito, chicos.
¿Dónde se localiza el defecto? Entonces habíamos dicho, ¿no? Tenemos defecto compartimiento anterior, defecto compartimiento posterior, defecto compartimiento superior. Por ende, en este caso es pared superior. Eso incluye el vértice vaginal. En este caso, ¿qué provoca el trastorno? Como dice, dentro de los diferentes prolapsos de compartimento anterior o posterior, el que es una real hernia, vendría a ser justamente el enterocele. ¿Y es una hernia a qué nivel? A nivel del fondo de saco posterior. ¿Qué es lo que se protruye por ahí? Contenido entérico, intestinos. ¿Ok? ¿Y cuál es el grado de enterocele en esta paciente? Ya lo hemos dicho, si llega hasta introito, grado 4. ¿Cómo se hace el estadiaje? Es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Estamos hablando de estadios en POPQ. Estado 0, etapa 0, estadio 0, normal, todo en su lugar. Estadio 1, el punto más distal del prolapso se encuentra como máximo hasta -1. Grado 2, entre -1 y +1. Grado 3, por fuera de +1. Grado 4, eversión completa del órgano. Estadio 0, todo en su lugar. Estadio 1 lo tendríamos más o menos, si el himen está por acá, hasta aquí, hasta -1. ¿Ok? Estadio 2, como lo hemos dicho, es de -1 hasta +1. Bien. Estadio 3, por fuera de +1, o sea, puede ser +2, puede ser +3, puede ser +4, +5, ¿no? Pero si ya tenemos la eversión total de la pared vaginal, y estamos hablando de un estadio 4. Prolapso genital total. Caso clínico 9, 128 años, a consulta por referir incontinencia urinaria, 2 años de evolución, ¿no? Pero esta se relaciona solo con los esfuerzos. O sea, es una incontinencia urinaria de esfuerzo, una incontinencia por estrés, o una incontinencia por tensión, que también se denomina, ¿no? Antecedentes ginecostétricos, 2 embarazos, 2 partos. La exploración vaginal revela solamente un cistocele de grado 1, o sea, una pequeña protrusión de la vejiga que no supera o que no llega al introito vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? Si te está diciendo bien claro, ¿no? Niega síntomas de urgencia. O sea, no hay una incontinencia por rebosamiento, no hay incontinencia de urgencia, tampoco mixta, solamente es una incontinencia urinaria de tensión, incontinencia urinaria de esfuerzo. Ok. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ustedes ya lo saben, a ojos cerrados, tratamiento, elección, incontinencia urinaria de esfuerzo, TOT. Doctor, pero no hay alternativa TOT. Ok. Fíjense bien. ¿Será una cirugía McKelligan? No. Manchester tampoco. Fijación a sacroespinosa, sabemos que no. Pero hay colocación de cabestrillo suburetral. ¿Qué es lo que tú haces cuando haces un TOT? Colocas un cabestrillo, colocas una malla por debajo de la uretra. O sea, es lo mismo. Colocación de cabestrillo suburetral. ¿Ok? Doctor, ¿el TOT es la única forma de colocar un cabestrillo? No. También tenemos el TBT, el TOT. Pero el que normalmente hacemos es el TOT porque tiene menos complicaciones, es más sencillo, a diferencia del TBT. Si coloca el TBT, okay. Probabilidad del éxito, 90%. ¿Ok? Ok, este es el TBT, por ejemplo, ¿no? Es diferente. En este caso no vamos a colocar la aguja a través de los agujeros obturadores con una aguja helicoidal. Más bien vamos a utilizar solamente esta aguja, ¿no? Y vamos a colocar, miren, se hace una disección en la pared vaginal anterior, ¿no? Se diseca a ambos lados de lo que es la uretra y vas a pasar la aguja, miren, ¿por dónde va a pasar? La aguja tiene que pasar de acá abajo y ¿por dónde va a salir? Por acá arriba. De esta forma. Miren, la aguja tiene que pasar por detrás del pubis para salir por acá. ¿Sencillo? No. ¿Por qué? Porque miren quién está acá, pues. Puedes lesionar vejiga. ¿No? No es sencillo, pero tampoco imposible. Pero entre uno u otro, es preferible hacer un TOT. Hay menos probabilidad de lesionar vejiga. Ahora, ¿con el TOT puedes lesionar vejiga? Sí, claro que sí. Cuando pasas la aguja puedes lesionarlo. Pero si tú la pasas adecuadamente, colocas bien, tienes que colocar un dedo en vagina, ¿para qué? Para cuando pase la aguja, tú más o menos guíes, estás guiando a través de donde vaya la aguja, y cuando llega acá, guías para que no se vaya hacia atrás a lesionar vejiga, sino se vaya de esta forma, ¿no?
Entonces acá, cuando hacemos un TBT, colocamos el dedo al costado de la uretra, pasamos la aguja hacia arriba, pero teniendo mucho cuidado, ¿no? Para poder salir, pasar por detrás del pubis y salir por piel. No sé si está si está la siguiente. Ajá, así queda, ¿no? Miren cómo queda la malla. Las mallas, miren, saliendo por el pubis. Hacemos lo mismo, es libre de tensión, por eso colocamos la aguja aquí. Cortamos el excedente, cerramos en piel y cerramos la colpotomía. ¿Ok? Del TBT. TBT, ya le hemos hablado, ya lo conocen. Caso clínico 10, paciente con síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo. A la exploración vaginal muestra hipermotilidad. Doctor, ¿y cómo me di cuenta que hay hipermotilidad? Porque le hiciste su Q-tip test, su test de hisopo, y viste que se va. ¿Qué hace el hisopo? Señora Puje, esto es lo normal, ¿no? 30 grados. Señora Puje, 45, 60, 90, hipermotilidad uretral. Causa de incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada en esta paciente cuando tenemos hipermotilidad uretral, ¿no? ¿Será la fascia endopélvica? Es muy general, fascia endopélvica es todo, o sea, no es. Fascia obturador, ¿qué tiene que ver el obturador? El obturador no tiene nada que hacer nada por acá. Ligamento vesical tampoco, en este caso es el ligamento pubo-uretral. Para confirmar el diagnóstico, ¿qué estudio debe solicitarse? ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de una incontinencia urinaria de esfuerzo? ¿Es solamente con clínica? ¿Podrías hacer solamente con clínica? Sí, pero ¿cómo lo confirmas? ¿No? Tenemos que mandarle una interconsulta a nuestros amigos urólogos y que tenemos que hacer a esta paciente urodinamia para descartar que no haya síntomas de urgencia. Porque cosa te valora la urodinamia justamente, te hace esa disquisición, esa diferenciación entre la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Con hipersensibilidad de hipercontractibilidad del músculo detrusor. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Ya lo sabemos, el TOT. Rápido para recordar. Miren, este es en un corte coronal, ¿no? Acá está el pubis, sínfisis del pubis, uretra. Entonces miren la uretra, acá está la pared vaginal anterior, la uretra está suspendida a nivel del pubis por medio de este ligamento. El ligamento pubo, porque viene del pubis a la uretra, pubo-uretral. Cuando este ligamento pubo-uretral está lesionado, es que se produce la hipermotilidad uretral. ¿Ok? Y otro ligamento importante es este ligamento de acá, el ligamento uretropélvico. Como lo dice el nombre, ¿de dónde va? De la uretra hacia dónde? A la pelvis, al hueso pélvico. ¿Ok? Entre estos, bueno, ambos tienen la función justamente de hacer el soporte de la uretra, ¿no? ¿Cuál es más importante uno que otro? El uretropélvico es más importante, pero al final la función es de ambos. Ambos tienen que ver tanto con el mecanismo de continencia y el mecanismo de micción, ¿ok? Entonces el ligamento pubo-uretral y el uretropélvico. La bibliografía que se utilizó, y eso sería todo, chicos. Bien. Auspiciados por Lomo Plateado Store. Muchas gracias, chicos. Cherry, doctor. Por la atención. Espero que hayan recordado lo que vimos en su momento cuando hicimos una clase de prolapso, e incluso que hayan aprendido algo más. Y como el tema de POP-Q, si no lo entienden desde primera instancia, no se preocupen, demora bastante aprenderlo, pero cuando te lo explican, es más fácil. Yo creo que se los he explicado de tal manera de que lo puedan entender. Caso que no, vuelvan a estudiar. Lo podemos ver la próxima semana. ¿Ya, chicos? Los dejo porque tengo que comenzar mi clase con medicina de la mujer. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Le envío o en todo caso, subo al aula virtual esta clase próximamente. ¿Listo? Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego, doctor.